¿Por qué deberíamos interesarnos en los incentivos fiscales en América Latina y el Caribe? Desde Oxfam, un objetivo central es enfrentar la pobreza y la desigualdad. Y para esto, la política fiscal es una de las políticas más importantes que tienen los estados para poder desarrollar políticas que enfrenten pobreza y desigualdad. Los gobiernos de la región no están recaudando suficiente y no lo están haciendo de la forma más justa. Y por lo tanto, el análisis de los incentivos fiscales ha sido una de las prioridades que hemos visto, tanto desde Oxfam como desde CEPAL, y hemos decidido desarrollar una investigación que analice las posibilidades que tenemos para evaluar los incentivos fiscales a las empresas y conseguir que esta política sea un instrumento capaz de dar más recursos a los estados y a la vez hacerlo de forma más justa. Los gastos tributarios son una herramienta como cualquier otra política pública de un gobierno. A través de ellos se puede proteger el consumo de las más pobres, se puede impulsar la inversión o se puede también impulsar el crecimiento económico o generar empleo. El tema es analizar si esta política pública, estos gastos tributarios, son eficientes, es decir, si generan más beneficios que costos. Un tema prioritario para saber si una política pública es costo eficiente es saber cuánto nos está costando. Gracias a la investigación que hemos desarrollado junto con CEPAL, hemos podido determinar que los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe nos están costando alrededor de un 1% del PIB de la región. En promedio, claro, porque hay diferencias muy importantes de un país a otro. Pero lo más importante también es saber cuál es el costo de oportunidad, es decir, por ejemplo, ese 1% del PIB es equivalente al 50% de la inversión pública en salud. Es decir, podríamos aumentar un 50% la inversión en salud si no desarrolláramos estos incentivos fiscales a las empresas. Otro tema importante es saber si es justo, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a esos incentivos fiscales a las empresas, algunas personas de salario medio en la región podrían estar haciendo un aporte efectivo al Estado superior al que hacen proporcionalmente una empresa minera o una empresa agroexportadora, y por lo tanto es también importante saber si estas están consiguiendo los objetivos para los que fueron creadas, que son la creación de inversión o la atracción de inversión, la creación de empleo o el empuje del crecimiento económico. Actualmente estamos compitiendo entre países en vías de desarrollo para atraer la inversión privada. Estamos realmente compitiendo entre perdedores. Y esto está llevando a una carrera a la baja de la tributación empresarial en el impuesto sobre la renta. La tasa, por ejemplo, ha bajado en los últimos años, la tasa promedio en América Latina ha bajado de un 29% a un 27%, 2 puntos. Y esto debería llevarnos a repensar si en vez de competir podríamos cooperar y la necesidad de una gobernanza regional y global que nos lleve hacia esta cooperación, ya que cuando competimos a lo único que nos lleva es a generar menores recursos para los gobiernos, recursos que son muy necesarios para garantizar derechos en toda América Latina y el Caribe. ¿Son efectivos los incentivos tributarios para los objetivos que se crearon, es decir, para atraer la inversión o generar empleo de calidad? Bueno, los estudios teóricos que se han desarrollado y que recogemos en nuestro estudio junto con CEPAL nos plantean que hay otras variables no vinculadas al sistema tributario que son más efectivas para atraer la inversión. Estas variables son, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad político y social de nuestros gobiernos o la infraestructura o, por ejemplo, otro factor muy interesante son la calidad de las instituciones.
Otro tema que también muestra el informe es que estamos priorizando precisamente incentivos que no son eficientes o que no han probado su eficiencia en la atracción de la inversión. Los principales incentivos que están aplicando los gobiernos de la región son incentivos como exenciones o bajadas de tasa que no están vinculados tanto a la inversión que desarrollan las empresas, sino más bien a la ganancia que sacan las empresas y que por lo tanto no están siendo efectivos en la atracción de la inversión. Hay otros instrumentos como pueden ser las deducciones o los créditos tributarios o los diferimientos impositivos que han probado mucha mayor eficiencia en la atracción de la inversión, pero lamentablemente no son los que están priorizando la mayoría de los gobiernos de la región. Otro tema central es analizar la costo-eficiencia, es decir, si estos incentivos cuestan menos que los beneficios que traen. Y lamentablemente estos estudios son escasos. Nuestro informe, que ha intentado hacer un exhaustivo levantamiento de los análisis costo-eficiencia que desarrollan los gobiernos, ha podido tan solo recabar 5 estudios en América Latina de costo-eficiencia. Y esto es llamativo porque existen más de 330 incentivos en la región, es decir, son más que escasos este tipo de estudios. También es importante resaltar que de estos estudios lo que han probado es que estos incentivos no son costo eficientes y que por lo tanto deberían ser eliminados muchos de ellos. Y esto nos debería preocupar porque si bien se han desarrollado en América Latina unos estudios muy detallados cuando queremos dar transferencias a las poblaciones más pobres, cuando desarrollamos lo que son las transferencias condicionadas, evaluamos y levantamos información de cada una de los hogares pobres muy detallada, es lamentable ver que cuando estas transferencias van a empresas muy pudientes, no desarrollamos este tipo de evaluaciones. Un tema determinante para garantizar la eficiencia de esta política pública, como son los incentivos fiscales a las empresas, es su gobernanza. Por lo tanto, en el informe hemos levantado exhaustivamente las formas en que los diferentes gobiernos en la región evalúan, diseñan y aprueban los incentivos fiscales a las empresas. La información que hemos levantado nos muestra que el entorno en que se desarrollan estas políticas es poco transparente y a la vez poco participativo, así como poco ordenado. Y esto facilita prácticas de corrupción y abuso desde las empresas en el diseño y utilización de estos incentivos. Por lo tanto, desarrollamos toda una serie de propuestas y de buenas prácticas que hemos podido levantar para facilitar una mejora en la gobernanza, para facilitar que esta gobernanza sea más transparente, más participativa y que esté basada en evidencia y en base a esto sea más proclive a garantizar el bien común por encima de intereses particulares. El informe que lanzamos junto con CEPAL nos da información clave país por país para ayudar a desarrollar una evaluación de los incentivos fiscales a las empresas y por lo tanto dejar en marcha aquellos que son más eficientes y eliminar los que no lo son. Es muy importante desarrollar este trabajo, ya que la pobreza alcanzó su máximo en los últimos 10 años en América Latina y el Caribe. Ya tenemos 62 millones de personas en situación de pobreza, más o menos el 10% de la población. Para poder enfrentar esto necesitamos desarrollar políticas que incentiven la inversión, que generen empleo de calidad y tener estados cada vez más fuertes, eficientes y justos. La revisión de los incentivos fiscales a las empresas es una de las posibles vías para lograrlo.